porque la semana, ¿hace cuánto te bautizaste, Claudio y Yesenia? Ya tiene rato, ¿verdad? Pero bueno, yo hablé con ellos y ellos los domingos, hermanos, si usted no los mira aquí, y ya les voy a dar el chisme, es porque ellos están trabajando. Los domingos cuando usted no los mira aquí, su deseo es estar aquí. Pero el trabajo, a veces con el trabajo no se puede, hermano. Y cuando usted tiene un trabajo en donde usted decide si ir o no ir un domingo, eso está bien. Pero cuando usted tiene un patrón, entonces usted tiene que hacer lo que el patrón dice, ¿verdad? Y bueno, mis hermanos, ellos, yo les dije que íbamos a tener el pacto un domingo, pero hablando con ellos, pues no se puede un domingo, entonces lo vamos a tener hoy. Amén. El pacto de membresía. Mire, el tema del mes es un tema muy hermoso en el cual yo estaba meditando y pensando para el tema de este mes este mes, hermano, es un mes en el que el Día de las Brujas se celebra, ¿verdad? Entonces yo estaba pensando en este mes, dije, Señor, dame un tema para este mes. Y entonces se me vino a la mente el Salmo 68. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Al final del día, hermano, en este pasaje, encontramos nosotros que la Biblia nos dice, cuando Cristo estableció la iglesia, una de las palabras bien hermosas que el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia, a sus discípulos, cuando Él les hizo una pregunta y les dijo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos le contestaron, unos dicen Juan, otros dicen Elías, otros algunos de los profetas. Pero Jesucristo les preguntó a ellos, yo quiero saber ustedes, ¿quién dicen que soy? Y Dios le reveló a Pedro en ese momento y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, en ese entendimiento mutuo de quién es Pedro y quién es Él, le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta piedra, dijo, sobre este entendimiento mutuo, voy a edificar mi iglesia. Mire lo que le dijo el Señor Jesucristo, es bien importante. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando nosotros meditamos en este texto, levántese Dios, estamos hablando de un Dios de guerra, de un Dios poderoso, de un Dios que maravilloso, y se lo voy a dejar para el domingo este mensaje. Pero me gustaría hablar un poco, antes de hacer el pacto de la iglesia, o el pacto de membresía, más bien, un poquito de la Biblia acerca de el Dios que nosotros servimos. Es un Dios de pactos. En Éxodo 2:24 dice la Biblia, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Dios, hermano, había hecho un pacto con Abraham. Todos sabemos lo que la Biblia dice con respecto a Abraham, cómo Dios le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela y que haría de él una nación
grande, bendecería a los que lo bendijeran, y a los que los maldijera, a los que maldijeran a Abraham, los iba a maldecir él. Dios le dijo en el libro de Génesis, capítulo 17, verso 2, que haría pacto con él y lo multiplicaría en gran manera. Dios le cambió el nombre, ya no sería más Abraham, sino Abraham, porque sería padre de mucha gente. Luego encontramos en Génesis 26, capítulo 2, 26, perdón, versos 2 al 5, Dios le dijo a Isaac que no descendiera a Egipto, que habitara como extranjero en la tierra que Dios le daría, y Dios estaría con él. Dios continuaría con el pacto que hizo con Abraham, por cuanto Abraham oyó su voz y guardó sus ordenanzas, dice, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham confió en Dios e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó y fue aceptado por Dios como justo. Génesis 15:6 dice la Biblia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 2:28, 13 al 15 dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. He aquí yo estoy contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El orden, la forma de este pacto requería fidelidad de parte de todos los que participaran de él. Dios era fiel a sus promesas, en sus promesas, pero Israel no había cumplido con lo acordado. La Biblia nos enseña que después de muchos años de opresión, el pueblo de Israel comenzó a clamar a Dios para que lo ayudara cuando ellos se volvieron a él. El Señor se volvió a ellos, dice la Biblia. Zacarías 1:3 dice, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Hasta este momento, muchos habían estado adorando a los dioses de Egipto y probablemente les pidieron ayuda para que los liberara o los libertara de la esclavitud. Pero Dios, esos dioses no contestan, hermano. Dioses que tienen ojos y no ven. Dioses que tienen manos y no pueden palpar. Dioses que tienen oídos, orejas y no oyen. Sino, ellos no les iban a contestar, ellos no los iban a liberar de la esclavitud. Por eso, cuando el pueblo es sacado de Egipto, y usted sabe toda la historia, no se lo va a contar, sale ese pueblo de Egipto, cuando ya Josué está a cargo, después de que Moisés duerme con el Señor y toda la generación aquella que salió de Egipto se quedó en el desierto, Josué les dice en Josué 24:14, ahora puedes temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Al otro lado del río se refiere a los dioses que Abraham tenía, a los dioses de Egipto. En el tiempo del profeta Ezequiel, la gente escogió seguir el ejemplo de sus padres en lugar de los mandamientos de Dios, pero Dios tenía un mensaje para ellos y le dijo a Ezequiel 20:5 al 11, dales el siguiente mensaje de parte del Señor soberano. Cuando elegí a Israel, le dijo el Señor,
Cuando me di a conocer a los descendientes de Jacob en Egipto, hice un juramento solemne de que yo, el Señor, sería su Dios. Ese día juré solemnemente que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo ya había explorado para ellos, una buena tierra donde fluye leche y miel, la mejor tierra de todas. Entonces les dije, cada uno de ustedes deshágase de las imágenes repugnantes con los que están obsesionados, no se contaminen con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor, y no me hicieron caso. No se deshicieron de las imágenes repugnantes con las que estaban obsesionados y abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces, mientras seguían en Egipto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos para satisfacer mi enojo. Pero no lo hice, porque actué para proteger el honor de mi nombre. Yo no permitiría que mi nombre fuera avergonzado ante las naciones vecinas, a las cuales me di a conocer cuando saqué a los israelitas de Egipto. Después de sacarlos de Egipto, los llevé al desierto. Allí les di mis decretos y ordenanzas para que los pusieran por obra o los pusieran en práctica y encontrarían vida. Una vez más les dijo el pueblo a Dios, una vez más les digo que el pueblo clamó a Dios, y sin saberlo el pueblo, Dios oyó el gemido de ellos, porque se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios sabía que Israel no había cumplido con el pacto, sin embargo, él fue fiel al pacto que hizo con Abraham. Éxodo 2:25 dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dios es un Dios que mira, hermano. Amén. Dios es un Dios que mira y Él reconoce a los hijos de Él. Dios lo reconoce, es un Dios que se preocupa por su pueblo. En el caso de Israel, Él los miró y se acordó del pacto que hizo con los patriarcas. Aún hoy el Señor se preocupa por su pueblo. ¿Lo cree usted? Dios se acordó del mundo que Él creó y envió a su único Hijo para que el mundo fuera salvo por Él. Juan 17:8 dice, porque las palabras que me diste dado y ellos las recibieron, han conocido que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esas palabras el Señor se las dio cuando subió al monte y escogió a los que Él quiso y estableció 12 para que estuvieran con Él. Y ahí en ese monte Él les dio las palabras y esas palabras fueron recibidas por ellos. Es decir, casi les puedo decir que hicieron un pacto con el Señor. La oración de Jesús por protección, por gozo, por santificación, por amor, por unidad, es por su iglesia la que estableció y por los que habían de creer. No solamente por los que creyeron, sino por los que habían de creer, y esos que habían de creer somos nosotros. Ahí entramos nosotros. Jesús en su oración de Juan 17:20, Él dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. Y les vuelvo a decir, y esto nos incluye a nosotros también. Ahí formamos parte nosotros de esos que creyeron por la palabra de los apóstoles. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor no solamente pensó en ellos, pero también pensó en nosotros. Y en la oración de Él estamos nosotros, hermano. Jesús sigue orando por nosotros. Él sigue intercediendo por nosotros. En esa oración que Él hizo, se acordó de nosotros. La Iglesia de Dios de la Profecía, hermano, tiene una doctrina santa. Y esa doctrina santa fue la que ya ustedes ya recibieron. Las que se llaman ahora las verdades bíblicas. Antes se llamaban las 29 enseñanzas.
Pero yo creo que alguien dijo 29 enseñanzas, pues que no hay más en la Biblia. Bueno, y le pusieron las verdades bíblicas. Como quiera que sea, 29 o verdades bíblicas, es palabra de Dios. Y es una doctrina santa. Creemos en el arrepentimiento, en la justificación, en la regeneración. Creemos en el nuevo nacimiento, en la santificación, en la santidad. Creemos en que somos santos. Amén. Creemos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros creemos que una persona santificada, una persona santa es una persona apartada para Dios. Eso es lo que la iglesia cree. Creemos en el bautismo en agua, creemos en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que es importante el Espíritu Santo? Es importante creer, no solo creer, pero buscar la llenura del Espíritu Santo. Creemos en hablar en otras lenguas. Creemos en la completa restauración de los dones para la iglesia. Creemos en las señales que seguirán a los que creen, en el fruto del Espíritu. Creemos en la sanidad divina. ¿Cuántos creen en la sanidad divina? Yo creo en la sanidad divina, hermano. A mí Dios me ha sanado varias veces. Y yo creo que Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y Él sigue sanando. Él sigue restaurando. Él sigue haciendo. Hermano, cuando pidamos con fe, no dudando. Amén. Pero siempre pensando que la última palabra la tiene el Señor. Que se haga su voluntad y no la nuestra. Nuestra voluntad sería que todos viviéramos eternamente, ¿verdad?, aquí en la tierra. ¿Cómo nos miraríamos eternamente aquí en la tierra? Lo bueno que ya hay dientes postizos, pelucas, botox, y todos nos íbamos a ver jovencitos. Just for Men, Miss Cleiro. Cuánta felicidad, ¿verdad? Creemos en la completa restauración de los dones para la iglesia. Creemos en las señales que seguirán a los que creen, el fruto del Espíritu. Creemos en la sanidad divina, en la Santa Cena. Y este mes vamos a tener Santa Cena. Amén. Prepárese el lavatorio de pies. Creemos en diezmar y ofrendar. Creemos en la restitución hasta donde sea posible. Creemos en la segunda venida. ¿Cuántos creen en la segunda venida? Yo creo que todos, ¿verdad? Hablando de la segunda venida, hermanos, hay muchas cosas que están pasando que nosotros las escuchamos en las noticias y el Señor está pronto a venir. Cerca está la venida del Señor, créalo. El Señor está a las puertas. Preparémonos, estemos listos, estemos apercibidos, que nuestras lámparas estén encendidas, pero no solamente encendidas, que tengan aceite y aceite extra. Amén. Creemos en la resurrección. Amén. Creemos que hay dos resurrecciones. Unos para vida eterna y otros para confusión y perdición perpetua. Creemos que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. ¿Cuántos se alegran de eso? Yo en mi imaginación, hermano, cuando pienso en eso, pienso, ¿qué estarán haciendo? Pero no es nomás mi imaginación. ¿Okay? ¿Qué están haciendo mi papá, mi hermano Rubén? ¿Qué estará haciendo el Rubén ahí? Está descansando. Pero creemos que
un día vamos a verles también, hermano Pablito. Creemos en que hay vida eterna para los justos. Bueno, aquí pues, nombraría varios, ¿verdad? Que mejor nomás voy a nombrar a tres porque entonces me escaparían varios que ya se nos adelantaron, pero que un día los vamos a ver otra vez, amén. Creemos también que hay castigo eterno para los malos, creemos en la abstinencia total de alcohol u otras bebidas embriagantes. Aquí no le vamos a festejar a los papás con cerveza, no. Creemos que el Hijo de Dios no debe fumar. Un día mi papá siempre platicaba eso del viejito, y ahora se ha platicado del viejito que le dijeron, entregó su vida a Cristo y le dijo, de aquí en adelante usted no puede fumar. Y el viejito fue al baño, sabe que en México hay baños de pozo, fue al baño, prendió su cigarrito y allá salía el humo en el baño. Y él dijo, mira, sí puedo. Y me dijeron que no podía fumar. Pero no es que no podía, no debería fumar. Porque de poder sí puedes, pero no debes. Ni masticar tabaco. Creemos en el matrimonio establecido por Dios, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que les mencioné están respaldadas por citas bíblicas, hermano. Eso es lo que la iglesia, Dios de la profecía, cree. Y en esa creencia, en todo eso mencionado, en la iglesia tenemos un pacto de membresía. Y en este momento le voy a pedir a Yesenia, a nuestra hermana Yesenia, a ver, hermano, acostumbrémonos, porque adelante le decíamos Yesenia y Claudio, ¿verdad? Pero nuestro hermano Claudio y nuestra hermana Yesenia, ¿verdad? Se oye más bonito, ¿verdad, Yesenia y Claudio? Les voy a pedir que pasen aquí al frente. Amén. Es un gozo, hermano. Mira aquí enfrente. Es un gozo tenerlos tomarlos como hijos de Dios y tenerlos ya como nuestros hermanos en Cristo. A veces uno se acostumbra a decirle a una persona hermano, hermano, la persona, aunque no sea hermano, pues comienza a pensar que es hermano. Y no es. Pero bendito sea Dios que ustedes aceptaron a Cristo. Miren, hermanos, esto es algo bien hermoso porque para los que no tuvieron el bautismo, Claudio, a las verdades bíblicas, él vino como oyente. Él empezó a venir y me dijo, pastor, quiero ir, pero nomás a escuchar. Oye, no me escucho, ¿verdad? ¿Ya te hicieron el reclamo? Ok. Gracias, hermana Leticia, porque se nos olvida de repente. Pero mira, gracias, hermana Leticia, que donó esto a la iglesia, mire. Transformer. Y Claudio dijo, quiero ir, amigo, está bien que lo diga, ¿verdad? Porque un día tú lo vas a decir con gozo y alegría. Y yo lo digo porque él empezó a venir a las verdades, a escuchar las verdades bíblicas. Y al estar escuchando, Dios tocó su corazón. Ya desde antes ya estaba tocado su corazón. Pero ese momento él dijo, ¿sabes qué? Sí, me quiero bautizar. Ya estoy más para acá que para allá. Amén. De todas maneras te decían aleluya. Al entrar aquí, me dijo, ya te decían aleluya, ya te habían señalado y tú te tienes que decirle gloria a Dios. Amén.
Entonces la iglesia tiene un pacto de membresía y la respuesta que ustedes van a dar, si quieren darla con todo su corazón, va a ser: así lo haré. Yo les voy a repetir estas palabras y ustedes van a poner su mano sobre la palabra de Dios. Pon tu mano ahí, Claudio. Y dice así: promete usted en la presencia de Dios y de estos testigos que acepta esta Biblia como la palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas, el Nuevo Testamento como la única regla de fe, práctica, gobierno y disciplina, y los nuevos miembros responden: amén. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Dios, te damos gracias, Señor, por mi hermano Claudio y mi hermana Yesenia, mi Dios. Te damos la honra, te damos la gloria a ti, Señor, porque yo sé, Señor Santo, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Mi hermano, Señor Santo, mis hermanos aquí presentes, han aceptado tu palabra, Señor. Han aceptado esta Biblia como la palabra de Dios y han prometido creer y practicar sus enseñanzas, Señor. Te damos gracias, Señor, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, hermano. No se vayan. Como les digo, la Iglesia de Dios de la Profecía acepta la Biblia correctamente dividida y en este pacto de membresía prometemos creer y practicar las enseñanzas aquí establecidas en la Biblia. Amén. Prometemos creerlas, practicarlas. Muchas veces, así como el pueblo de Dios no cumplió con lo pactado, a veces también nosotros caemos en lo mismo. Esperamos en Dios que siempre en su corazón esté el deseo de practicar, creer en lo que está escrito. Y de la misma manera, aunque nosotros fallamos o le fallemos al Dios, así como Él se acordó de Israel, Él siempre se acuerda de nosotros. Y no nos abandona, no porque muchas veces nosotros no le fallemos o siempre seamos, a veces le fallamos, pero Él no nos abandona. ¿Y sabes por qué no nos abandona? Por el pacto que Él hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Por eso el Señor no nos deja de su mano. La Biblia nos enseña en Génesis 28:14, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. En otras palabras dice, y todas las familias de la tierra serán bendecidas cuando creemos en la palabra de Dios. Tenemos un Dios de amor y misericordia y muchas veces nosotros tomamos ventaja de eso, porque aunque nosotros no cumplamos con lo pactado y le fallemos a Él, Él siempre se acuerda de nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ello? Como humanos fallamos, pero Dios no falla. Dios nos ayuda y no nos deja de su mano. Arrímense un poquito más. Vamos a bendecirlos una vez más. Y enseguida vamos a cantar un canto de bienvenida. Amén. Señor que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Señor, por Claudio y por Yesenia. Los bendecimos, Señor, y bendecimos
Bienvenido